Buenas tardes, soy Héctor Jerez, bienvenidos a eProfund TV. En un mercado laboral lleno de incertidumbres, el 75% de los desempleados, según las estadísticas, no saben cómo afrontar la búsqueda activa de empleo. Si miramos a Europa, vemos, según un estudio económico que presentó la revista Alternativas Económicas, que muchos países de nuestro entorno dedican más personal en proporción al número de desempleados que es la versión de los servicios de empleo en España. Concretamente, aquí tenemos a 450 desempleados por cada orientador frente a entre 80 y 100 de Alemania, Reino Unido y los países nórdicos. Sí, amigos y amigas, hoy vamos a hablar de orientación laboral, mitos, realidades, experiencias, y para eso tenemos a tres grandes profesionales, tres grandes amigos de Profon. En primer lugar tenemos a Silvia. Silvia, bienvenida. Gracias. Silvia es licenciada en Psicología por la Universidad de Granada y su carrera profesional ha estado vinculada al sector del empleo y las TIC y dispone de una amplia experiencia en el ámbito de orientación profesional y la inserción laboral. La podéis ver en las redes sociales como Silvia Danzarina en Twitter y con una actividad bastante fructífera y muy interesante en el resto del mundo social media. Encantado de que estés con nosotros. Gracias a vosotros por la invitación. También tenemos a Juan Manuel López. Buenas, Juanma. Hola, Héctor. Licenciado en Psicología y Ciencias del Trabajo por la Universidad de Almería. También cuenta con experiencia como orientador laboral de distintos programas y entidades desde 1999. También ha sido formador para varias entidades en temas relacionados con empleo, recursos humanos y formación, y ponente en varias jornadas sobre empleo, salidas profesionales y orientación. Un honor que estés con nosotros, Juan Manuel. El honor es mío, Héctor. Muchas gracias por invitarme. Y también tenemos a Alberto Ecea, encantado de que estés con nosotros. Lo mismo, un placer. Alberto Ecea es orientador laboral desde hace más de 15 años. Ha trabajado como formador, tutor y consultor en estudios técnicos sobre el mercado de trabajo y formación. En estos últimos años, el impacto de las 2.0 en el mercado de trabajo es su tema más habitual en charlas, conferencias o sesiones grupales. Es un honor también que estés con nosotros. También tiene una actividad, bueno, como todos, Juan Manuel también, pero Alberto es de los primeros profesionales de empleo que yo empecé a seguir en Twitter, y ya nos conocemos por el mundo de las redes sociales también desde hace tiempo. Encantado de que estés con nosotros. Lo mismo digo, un verdadero placer. Bueno, pues ya sabéis que las charlas se encuadra dentro de los encuentros profesionales sobre formación, orientación laboral y emprendizaje que EPROFON viene haciendo desde hace ya bastantes semanas. Podéis participar a través de Twitter o a través de la comunidad de Wordpress hablando de empleo en redes sociales, utilizando el hashtag eProfondTV. Intentaremos ir recopilando todos vuestros comentarios, preguntas o dudas, y al final de las charlas o durante las charlas, conforme vayamos viendo, intentaremos ayudaros y daros una respuesta. Bueno, pues así a modo de introducción y para romper el hielo, me gustaría preguntaros qué es la orientación laboral y qué la distingue de la intermediación. ¿Quién quiere empezar? Bueno, pues voy Juan a Manuel, ser ¿empiezas tú? valiente, porque además quería comentar que dentro de lo que es el mundo de las redes sociales me temo que soy el Benjamín de los cuatro. Y bueno, pues que a lo mejor para limpiar un poco la culpa voy a empezar yo. Además, yo creo que estaremos todos de acuerdo en que la diferenciación entre orientación y intermediación es una de las primeras cosas que tenemos que explicarle a mucha gente cuando acude a los servicios de orientación, porque yo creo que es bastante normal que vengan las personas pidiendo un trabajo. Yo lo que quiero es trabajar, ¿no? Y no sé cuántas veces hemos escuchado esa frase, ¿no? Yo estaba leyendo un libro, me voy a enrollar solamente al principio, luego pues de verdad que me enrollo. Estoy leyendo un libro sobre bebés, ¿no? Porque acabo de ser padre hace relativamente poco. Le decía al pediatra, una de las frases que más oye en su vida es: mi niño no me come. ¿No? Pues yo creo que una de las que más oímos nosotros es: yo lo que quiero es trabajar, déjame de cursos y de historias, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros lo que hacemos es tratar de ayudar a la gente a la hora de buscar empleo, pero no establecemos la conexión entre las empresas y los trabajadores, que es un poco lo que realmente es la intermediación, ¿no? Y yo creo que esa es la diferencia fundamental. Y con eso ya no me enrollo más. No, pues sí, porque al final siempre se tiene la idea de que un orientador abre un cajón y tiene no sé cuántas ofertas laborales y todo el que llegue le da una oferta, o es como
decíamos en otro hangout, comentabas tú, Juan Manuel, es como el médico, ¿no? Que siempre va a tener una solución al problema del desempleado. ¿Lo veis vosotros, Silvia y Alberto, igual, esa figura del orientador como una persona que guía, pero que muchas veces no tiene la solución al problema del usuario que llega? Bueno, yo lo que ha comentado José, totalmente de acuerdo, ¿no? ¿Me escucháis? Sí, Sí. sí. Que la orientación, el centro, es la persona que tú atiendes, ¿no? Como él ha comentado, tú realmente no trabajas con empresas o con otros agentes, ¿no? Tú trabajas con el usuario, ¿no? En un proceso, bueno, cuyo objetivo principalmente es mejorar la empleabilidad del usuario. Tampoco trabaja, o tu objetivo principal es la inserción laboral, sino, bueno, trabaja de una manera individual con la persona, pues en un proceso que le lleve a la mejora de sus competencias, bueno, para la búsqueda de empleo bueno, búsqueda o mejora de su formación, ¿no? Entonces, buscan mejorar la empleabilidad como objetivo principal y siempre trabajas con la persona, ¿no? No, en este caso, como él comentaba, que en temas de intermediación, aunque bueno, hay varias variantes, pero sí trabaja tanto a los usuarios como en este caso a las empresas, ¿no? Trabaja en la oferta y la demanda. Así es un poco a grandes rasgos la diferencia. Y también me gustaría preguntaros, pues bueno, ¿cuál debe ser o cuál es un poco el perfil del orientador laboral? Al verte tú, ¿qué consideras que son las materias que tiene que dominar un orientador laboral? Porque al fin y al cabo no deja de ser un asesor, un consultor de una persona que está desempleada. Déjame decir solo una cosa sobre Sí. sobre la pregunta anterior, un poco por lo que dice Silvia del tema del proceso. A mí es una idea que me gusta mucho, ¿no? Creo que dentro de la gran guerra por situar a la orientación en el lugar que creo que le corresponde, hay una pequeña batalla que es ahora, una pequeña y una gran batalla, ¿no? Que es entenderlo como un proceso, tal y como señala Silvia, ¿no? Estamos hablando de orientación a lo largo de la vida, a lo largo de la carrera, en fin, yo creo que es el momento de entender, aunque las estructuras en las que estamos ofreciendo servicios de orientación laboral no facilitan esto, pero realmente creo que es el momento de incorporar ya este concepto, ¿no? Que en Europa está un poquito más avanzado. A mí personalmente me interesa mucho. Y ya, respondiendo más concretamente sobre el tema competencia, yo siempre he pensado, no sé si voy a responder muy correctamente, pero yo siempre he pensado que la parte más importante, evidentemente, son las personas, ¿no? Y hacer cosas, déjame utilizar esta expresión así un poco abierta, ¿no? Cosas sobre el comportamiento, es importante, ¿no? Es vital. Ahora, y para no extenderme con algo más académico, yo quería señalar más bien una cosa que yo considero que ha sido, bueno, no digo un error, pero algo que no hemos trabajado del todo, que es la conexión con las empresas, las conexiones con el mundo de los recursos humanos, qué pasa exactamente en los procesos de selección, qué buscan las empresas. Y yo creo que es una pata coja que hemos tenido desde los servicios de orientación laboral y que, bueno, que venimos solucionando también en los últimos años, ¿no? Pero a mí me parece muy importante, y por cerrar ya la idea, que es evidente que yo desde luego configuramos constantemente son con personas, ¿no? Pero que también es cierto que si hablo desde una perspectiva laboral, debo conocer mucho más de lo que conozco ahora, qué pasa en cada momento en la actividad económica en general. Sí, porque... Ay, perdona. Sí, Juan. Sí, no, dinos, Juanma. Me interesa mucho porque era uno de los temas que yo quería más que nada preguntar, ¿no? Porque hablando con mis compañeras sobre orientación en muchas ocasiones, siempre tenemos el debate hasta qué punto la orientación en sí misma no sería mucho más fructífera si nosotros, además de orientadores, tuviéramos la posibilidad de intermediar, ¿no? Y eso es un debate que tenemos porque hay gente que opina que nosotros deberíamos ser orientadores como hasta ahora, sin ningún tipo de mínima relación con la empresa. Y yo no sé si por la crisis o la situación en la que estamos, yo cada vez pienso que nosotros deberíamos ser quizás más polivalentes. Entonces, me gustaría saber vuestra opinión al respecto realmente, porque no lo tengo tan... Esta es mi opinión, pero no es una opinión que tenga tan clara que deba ser así. No sé, quizás que, como tú decías antes, Alberto, nos quedamos un poco cojos quizás si no tratamos más con la empresa. No sé qué opináis.
lo que pasa, José, si me permite... Perdona, es Juanma, ¿eh? Perdón, Juanma. Mira, si me permite... que yo Acércate un poco más el micro, Silvia, que te escuchamos muy escucha, flojo. que Ahora mira, mejor, si sí. me permite, Juanma, que en principio es que depende un poco de, bueno, del programa o del proyecto donde tú estés metido, porque yo que soy he trabajado como orientadora, sin embargo, sí he trabajado la inserción y puedo decirte que, bueno, lo que son en entidades privadas, sí existe una figura donde, bueno, tú eres un todoterreno. Por ejemplo, yo he trabajado en Cruz Roja, en otras entidades y existe la figura del, bueno, se le llama técnico, le puedes llamar distintos nombres, ¿no? Técnico de empleo, incluso en otras comunidades, yo estoy en Navarra trabajando, y la figura se entiende unida a la orientación con la intermediación. Quizá aquí en Andalucía, por el tema de la Andalucía Orienta, diferenciándolo, por ejemplo, de otros programas como, por ejemplo, acompañamiento a la inserción, que yo he trabajado en él, donde ahí sí trabajas, tienes que trabajar con empresas, que tú tienes que insertar una serie de usuarios, u otros programas parecidos, ¿no? Como EPE, etcétera, ¿no? Entonces, por eso digo que depende de donde te encuentres, estará más podrás hacer múltiples funciones, unas más unidas a la orientación, trabajando solamente al usuario, y otras más unidas, pues bueno, a lo que está más relacionado con intermediación. Pero creo que no son cosas tan separadas, depende de dónde estés. Yo quería introducir un par de cosillas porque a través de las redes nos dice, bueno, nos pregunta o nos comenta Begoña Viña que si hoy en día cualquiera puede ser orientador, que si no creéis que se requiere una formación específica que domine el mercado laboral, recursos humanos, que un poco lo que comentaba Alberte sobre el tema de la vinculación con la empresa. Pero yo también quería introducir al hilo de lo que decía Juan Manuel, que aquí en España, cuando hablamos de intermediación, el 70% de la intermediación es la red de contactos y después las ofertas que lleguen a los servicios públicos de empleo son mínimas y los que llegan a otro tipo, que ya veremos con posterioridad en el debate, a ETTs, agencias de colocación, pues son más o menos, quizá un poco más. Es difícil con este panorama que pocas ofertas que llegan. ¿Qué creéis vosotros? ¿Que llegan pocas ofertas a los intermediadores en general, hablo de público y privado, por culpa de que el servicio no funciona, o porque al fin y al cabo la red de contacto es mucho más importante? Porque no sirve de nada que el orientador sea también intermediador si no le llegan ofertas de empleo. Si no te llegan ofertas de empleo, tienes poco que intermediar. Hombre, en eso estoy de acuerdo con lo que dicen los servicios públicos de empleo. Las ofertas no las creas tú. Quiero decir, las ofertas son las que son. Sí es cierto que creo que se pueden trabajar ciertos aspectos, como se decía, el acercarnos de otra manera a la empresa. Hoy en día ahí están los datos, la contratación es temporal, contrato la mayoría media jornada, entonces quizás las formas de acercarnos que ha habido hasta ahora a la empresa no funcionan. Entonces a lo mejor tenemos que plantearnos otras posibilidades, ¿no? Más sensibilización, ver otras formas de llegar a las empresas, ¿no? Bueno, entonces creo que se pueden hacer muchas cosas, pero como tú dices, no crea las ofertas de empleo. No sé lo que piensan el resto de compañeros. Al respecto, como decía Juanma antes, me estoy cortando porque también hablo bastante. Vosotros habláis, Y esto es un tema con el que podría hablar un buen rato. Y ciertamente sé que no coincido en opinión con muchas personas, pero tengo una opinión bastante formada, que no quiero decir que... Desde mi punto de vista, jamás la administración pública va a intermediar un rango importante en España. No lo ha hecho nunca en 30 años y es ponerse objetivos que no podemos cumplir. Es imposible, y el esfuerzo económico, material, personal que podemos tener para aumentar, en este momento podemos andar con un 3-4%, más allá de las mentiras de cada organización, de cada organismo. En Galicia el último dato que yo conozco es del 4,2%, que bueno, en fin, con comillas incluso diría. Pero es ridículo dentro del campo de la intermediación. Intentar pasar de un 4 a un 10, a un 15, a un 20, serían unos esfuerzos ingentes en conseguir prácticamente nada. Como dice Silvia, el propio mercado crea ofertas de empleo. No se crean o no se crean, no tiene que ver de los servicios públicos de empleo. Entonces,
Creo que es muchísimo más importante invertir los esfuerzos en acompañar a las personas y que esas personas se acerquen al mercado de trabajo. Ahí es a donde voy cuando hablo del conocimiento de cómo se comportan los departamentos de recursos humanos, cómo se comportan las empresas que necesitan gente, cuáles son sus necesidades. No tanto el gran trabajo que, como bien decía Silvia, se hace en programas, en proyectos, en grupos, de tengo esta persona aquí, o darme ofertas, que es otro tipo de gestión desde mi punto de vista, ¿no? Pero yo creo que nos queda mucho a la hora de trasladarlo a las personas, pues eso, ¿qué está pasando en determinados departamentos? ¿Qué necesidades hay? ¿Hacia dónde podemos llegar? Lo intuimos, creo que de una muy buena forma, muy de resaltar, ¿no? Hacemos un trabajo ingente por acercarnos ahí, pero no es así. Y después, y ya me callo, por concretar lo del tema de la intermediación. Yo he vivido experiencias de todo tipo en ese sentido, desde las más grandes, que puede ser lo que me pareció un tirar el dinero por parte del servicio del momento, el directo de la oferta, que nunca ha funcionado, que no ha mejorado ese tanto por ciento de intermediación, para nada, hasta unas más pequeñitas de presentarte como organismo público, oye, somos aquí, somos maravillosos y no sé qué. No funciona y no va a funcionar nunca. ¿Por qué? Pues porque somos la inmensa mayoría de servicios por ahora. Yo estoy pensando en servicios públicos. Cuando te acercas con la administración pública y no hay esa recepción. Claro. Mira, yo contestando a Begoña, que además, vamos, una persona que sigo y me sigue en las redes, que es también muy activa, ¿no? Yo en el tema de la formación, bueno, dijéramos un poco el perfil que puede tener, aunque es cierto que en algunos programas se piden determinados perfiles, siempre se ha vinculado, bueno, la formación a, bueno, que estuviera un poco relacionada con ciencias humanas o sociales. Yo no soy partidaria de que una titulación específica, porque yo creo que ahí podemos entrar muchas personas. La titulación en sí no define el que tú realices bien tu trabajo. Luego, como comentaba, el tema es una profesión que constantemente tienes que estar actualizándote, no solamente en normativa, en el mercado laboral de la zona donde trabajes, sobre todo conocer la zona y los usuarios con los que trabajas, ¿no? Luego hay muchos cursos. Yo lo que a mí me molesta, y además se lo he comentado a esta, que se siga vendiendo un poco la orientación profesional como un nuevo crecimiento de empleo, cuando desde mi punto de vista no lo es. Cuando ahora la gente que sale de las carreras se le sigue diciendo a este curso, que no entiendo cómo se sigue por aquí en Andalucía, que con este curso te vas a poder presentar a ese puesto. Y resulta que ahora mismo, como hemos comentado, ha habido, bueno, ya se anticipaba que en el 2003 iba a haber un recorte brutal de todo lo que son fondos, bueno, de Europa a nivel estatal, y va a haber un recorte brutal de los servicios relacionados, de los servicios públicos, como de hecho está pasando, ¿no? ¿Cuántas profesionales ahora mismo formados con muchísima experiencia, además que la administración se ha gastado dinero en ellos, ¿no? Y como ahora te encuentras, en Andalucía se calcula que puede haber más de 4.000 personas en este momento en desempleo, gente con muchísima experiencia en distintos programas, proyectos. Entonces, que se siga vendiendo esto como un nuevo yacimiento de empleo donde, bueno, pueda entrar cualquier persona, a mí me parece un error. Pues yo no lo veo. Yo creo que ya el tiempo de nuevo yacimiento de empleo se ha acabado. De hecho, bueno, los recortes ahí están, ¿no? Tendremos que tirar por otro lado, por empresas privadas, otro tipo. Pero ahí está, de hecho se están endureciendo los procesos de selección. Entonces, bueno, quería comentar. En cuanto a la formación, por eso digo que, bueno, es muy específica, depende un poco del programa, por donde te muevas. Pero yo creo que al final es que tengas vocación y que te guste, ¿no? Y que sea una persona, como decía José, que te preocupen las personas, ¿no? Sí, dinos, Juanma. Sí, que quería comentar en relación a lo que dice Silvia, que supongo que te referirás al curso de orientación laboral para la inserción y demás. Efectivamente, que él... No, quería puntualizar para aquellos que no sean de aquí, ¿no? Y no estén metidas en aquí, quiero decir, de Andalucía, que realmente el curso es, para aquellas personas que no tengan experiencia en orientación, realmente es un requisito imprescindible
para poder optar a trabajar en el Andalucía Orienta, porque si no tienes ese curso, cuando digo ese curso puede ser cualquier curso que se llame así, que esté impartido o homologado por una administración, ¿no? Que si no tienes ese curso nunca vas a salir en los sondeos que hace el Servicio Andaluz de Empleo, que es quien realmente hace la preselección de los candidatos, ¿no? Lo que sí es cierto es que, claro, el curso podríamos decir que es el mínimo imprescindible, pero aparte de ese curso, a la hora de conseguir trabajar dentro de alguna de las unidades, pues lo normal es que las entidades suelen pedir experiencia, y claro, si solo tienes el curso, pues las opciones son bastante limitadas. Yo en cualquier caso sí creo que realmente, probablemente, y lo digo porque nos va a afectar a todos personalmente, la forma en la que hemos trabajado estos últimos años va a cambiar. Yo no tengo muy claro hacia dónde, pero a lo mejor todo el nicho de empleo que había en la administración en orientación, pues se va a trasladar o traspasar de una forma u otra a la empresa privada, y porque además yo creo que la función que nosotros hacemos es una de esas profesiones escasas que van a soportar el avance de las nuevas tecnologías, ¿no? Porque realmente la atención a la gente, ¿no? Yo creo que la competencia más importante que debe tener un orientador es la orientación al cliente, pues no la va a poder suplir una máquina en un futuro. O sea que yo creo que sí que hay futuro, que probablemente no sea tan bueno como en algunas ocasiones se ha vendido, pero claro, es que ahora mismo ¿quién vende un nicho de mercado que sea realmente potente? No hay nada que yo, vamos, si vosotros descubrís alguno, pues me lo decís y yo estaré encantado de luego hacer partícipe a la gente que atiendo todos los días, ¿no? Pero yo sí creo que tiene futuro. Lo que pasa es que probablemente sea un futuro diferente a lo que hemos visto hasta ahora. Y me gustaría ir adelantando un... Sí, perdona, solo me encantan las palabras que ha dicho Juan, ¿no? Porque la lectura de que, y es real, ¿no? La oportunidad que significan las nuevas tecnologías en lo que nosotros hacemos es tremendamente importante. Para nosotros las nuevas tecnologías es un paso adelante tremendo. Y muy brevemente, sin entrar en la dimensión del problema que comentaba Silvia, ¿no? Pero sí me gustaría decir una cosa, que es que hay una cosa que yo no acabo de entender demasiado. Yo soy absolutamente partidario, que considero imprescindible que a la hora de aplicar políticas activas de empleo tienen que hacerlo, la orientación tiene que ser el primer paso, es que si no, no tiene sentido directamente nada, ¿no? Así lo considera Europa, ¿no? Y no sé si fue Silvia o Juan que comentaba lo de los recortes y tal y cual, pero es que Europa en ningún momento nos ha dicho que recortemos en eso. Acabamos de presentar un programa de garantía juvenil, ¿no? La primera medida, la central, la actividad es la orientación laboral. Es que es la orientación laboral, pero no es que lo hayan descubierto, es que no se puede hacer de otra forma. Si no conocemos a las personas, ¿cómo vamos a aplicar nada? Si no conocemos qué pasa en el mercado, qué posibilidades tienen en el mercado estas personas, ¿cómo vamos a hacer nada? Entonces acabamos de diseñar un plan que le presentamos a Europa para que nos pague, donde la primera, la principal y una de las más importantes medidas es esta. Pero llevamos 3 años diciendo que los orientadores y orientadoras pues no son del todo necesarios, recortamos. Entonces y además vuelvo a comentar, es que Europa recorta. Europa, que yo sepa, jamás nos ha dicho que recortemos en orientadores cuando ellos tienen más que nosotros. Entonces, claro, hay algo ahí que no acabo de entender. Nunca entenderé esto. Yo puedo entender que tengamos menos me cuesta entenderlo, pero vale. Tenemos menos dinero para hacer formación, pues a ver, somos pobres, habría que fastidiarse. Pero no puedo entender que intentemos aplicar formación o cualquier otro tipo de recurso sin que haya el eje central de la orientación. No se hace en ninguna política activa de empleo en Europa y no se lo hemos propuesto ahora a Europa. Entonces, ahí hay una parte que se me escapa. Bueno, por ahí avanzando un poquito en el debate, bueno, como nos están preguntando también por las redes sociales, nos ha venido una pregunta de Galicia, de la tierra de Alberte, de si se exige algún tipo de formación para trabajar de orientación por parte de MIE. Porque, hombre, aquí sí hemos hablado del sur, pero no llega esa pregunta. ¿Quieres que conteste yo como norteño? Sí. o paisana que nos hace esa pregunta. Ya para cerrar el bloque sobre el tema del orientador y meternos ya en la agencia. Aquí Galicia se ha dado una... cierta esquizofrenia en este sentido, ¿no? Por una parte, como yo sé que pasa también en otras comunidades autónomas, hay una subvención que convoca la administración competente, que es la Junta de Galicia, como ayuntamientos, entidades, etcétera, etcétera, y por otra hay procesos de contratación en el marco del Servicio Público de Empleo. Bueno, pues los criterios son distintos. Entonces, si tú analizas para una subvención, haciendo el mismo trabajo, tenemos criterios distintos para seleccionar con personas distintas. A esto me refiero con la psicopatía, ¿no?
Entonces, cuando tú se trata de contrataciones a través del marco de la subvención, tienen unos criterios, unas titulaciones preferentes, una experiencia, una ta. Bueno, cuando se produce en el marco, se ha producido otros años en el marco del Servicio Público de Empleo, se ha optado por una contratación de funcionariado, de personal laboral, es decir, respetando el procedimiento de acceso a listas y tal. No me voy a extender, pero bueno, esto es un poco la realidad para ser contratado aquí, ¿no? Vale, bueno, para seguir avanzando porque el tiempo corre, me gustaría preguntaros a nivel general, porque estamos funcionando un poco con estadísticas, pero ¿con qué colectivos prioritariamente soléis trabajar los tres o habéis trabajado a lo largo de vuestra carrera? Porque sí es verdad que dependiendo el servicio de orientación, bueno, Juan Manuel está en el universitario, que puede haber perfiles más universitarios con una serie de características, pero bueno, mayoritariamente el desempleo castiga a gente con otros perfiles formativos. ¿Nos podéis hablar un poco de los colectivos con los que soléis trabajar mayoritariamente, así a nivel general? Pues mira, yo, si me permite, voy a empezar porque si no digo esto se van a enfadar conmigo. Y es que aunque yo estoy en el servicio de empleo de la Universidad de Almería, sí que es cierto que, no sé, aproximadamente cuando he hecho el cálculo, lo normal es que a lo mejor un 70%, incluso más de las personas que atendemos son universitarios, bien gente que está terminando su titulación. La verdad es que muy pocos que estén empezando o titulados ya. Pero como nosotros dependemos o trabajamos en colaboración con el SAI, con el Servicio Andaluz de Empleo, atendemos a todo el mundo, a todos los colectivos y tenemos, por ejemplo, gente que pertenece al programa Prepara o a la renta activa de inserción o a la renta agraria y atendemos a gente con todos los perfiles, todos los niveles de estudio, todas las situaciones y me temo que aunque todas las estadísticas, claro, dicen que cuanto más alto es tu nivel académico, pues menos desempleo. La crisis está pegando muy fuerte a los titulados universitarios también y yo creo que lo que quizás más me duele es a la gente que tiene poca, bueno, me duelen todos los perfiles, ¿no? Pero hay gente que acaba de terminar la carrera con todo el sufrimiento que todos sabemos que conlleva eso y a la que ni siquiera le dan una oportunidad. O sea, es lo que yo creo muchas veces lo comento con la gente y todos me dan las razones. Lo que quieren es por lo menos una oportunidad. Y eso es una de las cosas que más me molestan de esta crisis, que es todo el talento que estamos desperdiciando por no darle una oportunidad a esa gente. Y la verdad es que a veces llega uno a su casa, yo no sé si a vosotros lo habrá pasado, diciendo, pues vale, yo tengo trabajo, pero desde luego no puedo estar más deprimido por lo que ocurre. Afortunadamente, pues luego ves que siempre hay otra alternativa, posibilidades y cosas que hacer, ¿no? Pero a veces la verdad es que dices, madre mía, lo que estamos derrochando cuando se supone, como antes había dicho Alberto, que seremos pobres, ¿no? Pero es que encima estamos derrochando una cantidad de recursos que, vamos, la verdad es que es a veces mejor no pensarlo. Quería decir, Sí, que atendemos a todo el mundo. Sí, pues hombre, tradicionalmente el perfil desempleado era uno, pero ya con las tasas de paro que tenemos, y aquí en Andalucía por encima del 30 y el paro juvenil por encima del casi 60%, te puedes encontrar cualquier cosa, por formación, sin formación, de un barrio, de otro. Entonces eso también es un reto, ¿no? Ante los orientadores es un reto porque si tú te especializas mucho en un colectivo, tienes más fácil a informarte de su mercado laboral, pero las tasas de desempleo tan brutales que tenemos y que los colectivos sean tan diversos, yo pienso que dificulta bastante vuestra tarea. ¿Cómo lo veis vosotros eso? Silvia o Juan Manuel, no sé. Silvia te lleva un rato, ¿no? Sí, lo que tú dices, bueno, yo he trabajado, bueno, la verdad es que con personas muy diversas, desde, bueno, servicios muy específicos como eran lo que es un servicio dirigido a personas con discapacidad auditiva, pero dentro del mismo colectivo encontrabas personas con perfiles muy diversos. Luego con personas inmigrantes también he trabajado y luego he trabajado, bueno, depende con todo tipo de perfiles. Y lo que sí yo he notado que ya no es el desempleo, o sea, asociarlo a alguien poco cualificado, es que ya te encuentras ahora mismo por el tema, te encuentras personas con, bueno, con una profesional impresionante que te la encuentras bien en la oficina o que acuden a un servicio de orientación, ¿no? Ujú.
sea que ya prácticamente tenemos que tocar cualquier persona. Sí es cierto que depende un poco de la zona que estés, puedes tener bueno, perfiles un poquito más, a lo mejor menos cualificados, pero que hoy en día un orientador prácticamente lo puede tocar todo, ¿no? Porque Ujú, realmente el desempleo está tocando a todo el mundo, ¿no? Ya no es perfiles bajos o altos, es que hoy en día no encontramos a jóvenes, no encontramos a personas mayores de 45, no encontramos perfiles muy cualificados. No sé qué piensa ujú, Alberto, no lo sé. No, no, exactamente lo mismo. Yo llevo años sin definir el perfil de la persona en desempleo. No soy capaz, ujú, no soy ujú. capaz. Sería demasiadas páginas del Word, es absolutamente todo. Y como todo un poco en la vida, todo tiene parte buena y mala. Mucha gente cualificada pues quizás tiene un nivel de ocupabilidad un poquito más alto, ¿no? Por la razón de la formación, su capacidad de adaptación. Pero también, por otra parte, hay un buen montón de personas que están obligadas en este momento a cambiar de profesión o que están en situaciones en las que nunca se han visto, ¿no? Y es complicado esa parte del trabajo también. Y pues, por no añadir en lo mismo que creo que hemos coincidido plenamente, ¿no? Solo que citabas las cifras. Yo es que, como soy el único gallego aquí con andaluces, ¿no? Gente del sur, la verdad es que sí, porque las cifras a veces nos aburrimos de decirlas, pero es que esas que has mencionado tú, en fin, son inasumibles y Ujú. se mantienen durante tanto tiempo. Y eso no se soluciona, a ver si a lo largo de 15 años haciendo. Pues existe un pequeño plan de choque para solucionar problemas gravísimos, en concreto en Andalucía, pero también en otras comunidades, ¿no? No es infumable. Creo, corregidme vosotros, que os lo pregunto, por cierto, creo que la oficina de empleo que más desempleados atiende en Europa, creo que está en Málaga. En Málaga hay un Ujú. barrio que se llama Cruz Verde, o algo No, similar, no, no, ¿no? no me suena, pero bueno, es posible, no la conozco bien. Bueno, yo había leído ahí atrás que la Sí. oficina de empleo que más personas atienden desempleo en Europa está en Málaga, ¿no? Ujú. Lo que quiero decir con esto es que es inasumible intentar responder a una realidad de desempleo tan amplia, tan enconada en el tiempo, con recursos iguales a los que tienes en una situación de desempleo, digamos, entre comillas, normal, ¿no? Sí, ahí te tengo que dar toda la razón, porque aquí en las provincias andaluzas con por encima del 40% de paro, desde luego estamos ante un problema transversal, que no solo es que tengan una política de orientación, sino es una política económica, una política de empresarial, es una política de dinamización social, o sea que abarca muchos factores. Yo ahí también aprovecho un poco el hilo de esto para que me comentéis un poco el tema de los organismos públicos y los organismos privados. Porque es verdad que cuando con estas tasas de paro, lo comentaba Albert y muy acertadamente, que son inasumibles, se culpa a los organismos públicos de empleo de no funcionar bien. Y se habla de los organismos privados que funcionan mejor. Me gustaría que ya la recta final un poco, que nos quedan unos 10 o 15 minutillos, que hablásemos, que me contase y nos contase a todos qué organismos públicos a nivel general, qué problemas veis que tienen a la hora de afrontar los problemas que tienen, y después ya vamos hablando de los agentes privados en segundo lugar, pero los organismos públicos, qué organismos públicos se dedican a este tema de empleo, y me gustaría saber qué problemas veis vosotros que tienen a nivel general, y si una persona está desempleada, ¿cómo le puede ayudar ese organismo? Hablamos de los organismos públicos, ahora hablaremos también de los privados. Bueno, si queréis empiezo yo brevemente porque tampoco quiero un poco lo que habéis comentado, el tema de bueno de la saturación ahora mismo que hay, como una persona trabaje bueno, en un sitio o en otro. Al final tienes que estamos hablando de ver 400 o 500 personas, ¿no? Cuando no. Ujú, Luego el tema, bueno, hablamos de la estabilidad. Yo es que lo que no entiendo, si tú quieres crear unos servicios mínimos públicos en una zona, primero hay que partir qué necesidades hay y crear los servicios que se necesiten. Ni en ujú, todos los sitios se tienen que crear servicios de autoempleo, ni en todos los sitios. Y cuando hablamos, estamos hablando de que son proyectos de 6 meses, de un año, centros que cierran. Entonces, ujú, en el momento en que tú empiezas a trabajar a la persona, cierra el servicio, me da igual cómo se llame, lo manda a otro lado
Y se han dado situaciones, bueno, de usuarios que pasan por 3 o 4 lados. Entonces, de esa manera no podemos, al final es que no ponemos parches, no podemos... Hay que trabajarlo desde mi perspectiva a muy largo plazo, no con programas ni proyectos de 6 meses, de 8 meses, que cuando el trabajo luego prácticamente se queda ahí porque no sabe. Si yo la temporalidad que yo me he encontrado, perdona Silvia, la temporalidad que yo me he encontrado en los sector, lo que pasa que ahora ya es. Y luego, sí, pero... otra cosa, estamos muchos organismos, pero luego los que hemos trabajado, bueno, coordinación ninguna. Lo que hay es una buena comunicación, somos profesionales, tenemos todos creado una red de contactos, hay cierto, quiero decir, que hay respeto profesional. Pero luego a nivel de reuniones, de que se junten en una mesa distintos organismos públicos, que se entiendan el tema político, ¿no? Al final son números, es lo que importa. A mí me da igual que sean de un partido o de otro. A mí me importa la persona, el ciudadano y la persona que lo necesita. Entonces, esto, por eso digo, bueno, yo creo que se están haciendo cosas por los profesionales que hay, por el interés. Ya digo que esto lo veo un poco vocacional, porque es que si no es que te vas. Y yo creo que poquito a poco, pues bueno, se van consiguiendo cosas, sensibilizando a los organismos. Y así digo a grandes rasgos, porque esto, vamos, habría para otro debate. Yo sí quería los compañeros. añadir una cosa con respecto. Para mí lo que hace que, no sé si decirlo, pero bueno, luego me dicen que soy un boca y que hablo demasiado, ¿no? Pero yo creo que la mala fama que tenemos aquí en Andalucía, por ejemplo, el programa Andalucía Oriental al que yo pertenezco, y si digo otra cosa, miento, en algunas ocasiones. Que yo siento que soy muy apañado, y que la gente soy muy profesional. Yo desde luego que sí, ¿no? Pero que en muchas ocasiones la imagen que tiene la gente de que los servicios públicos no funcionan, yo creo que lo que yo cambiaría fundamentalmente, si pudiera cambiar solo una cosa, es evaluación. O sea, tú tienes una política activa de empleo. Puede ser un programa de 6 meses o algo más estructural. Pero si ves que eso no funciona, primero tienes que saber hasta qué punto la acción que tú has llevado ha tenido unos efectos. ¿Qué efectos ha tenido? Si son los efectos que tú buscabas, si esos efectos realmente están relacionados con la inversión que tú has hecho. Y si no ha funcionado, pues se busca otra alternativa. Como nosotros cuando le decimos a la gente que está buscando empleo, oye, mira, si los medios tradicionales de búsqueda de empleo no han funcionado hasta ahora y lo que tú estás haciendo lo estás haciendo correctamente, a lo mejor hay que cambiar. Pues lo que vale para una persona que está buscando empleo también debería valer para la administración. Y yo he hecho en falta evaluación. Evaluación y flexibilidad a la hora de hacer cambios si vemos que alguna política no funciona, partiendo de la base que, claro, nosotros no vamos a arreglar el mundo. La crisis que tenemos ojalá dependiera de las políticas activas de empleo. Pero si hay políticas activas de empleo que hemos visto que no funcionan en la medida en la que esperábamos, ¿por qué no hacer, primero evaluarlo bien y luego hacer los cambios que sean oportunos, ¿no? Y yo creo que eso realmente, no sé qué opináis vosotros, pero yo lo he hecho en falta. Yo es una de las cosas que más he echado en falta, si no la que más. Sí, dinos. No, digo que yo también he hecho en falta la evaluación, claro. Y un poco por lo que comentabas al principio, si os vale de consuelo, yo os diré que a la mayor parte de orientadores y orientadoras que sigo son andaluces, ¿eh? Y creo que se hacen muchísimas cosas muy bien ahí, ¿no? Yo aprendo un montón de gente que tiene un entorno como un poco similar al de todos, ¿no? Es decir, de recursos -2, y aún así pues hacemos esfuerzos por aquello que podemos llegar a conseguir, por vencer la brecha digital, por acercar a la gente al mercado laboral. Y os respondo a la pregunta muy rápido. Yo, como vamos a hablar de la privada después, yo ya os anticipo. Sí. Entonces, yo soy bastante partidario, soy partidario de la colaboración público-privada. Pero yo no creo que la colaboración público-privada nos tenga que llevar el desmantelar los servicios públicos de empleo. Desde luego no sé en otros sitios donde no es exactamente, pero a día de hoy en Galicia, hablar con un orientador, con una orientadora como yo, en algunos casos yo me encuentro personas que esperan más de 6 meses por eso. Entonces, si además de esperar más de 6 meses por una entrevista de orientación laboral, además después las posibilidades de que me forme para cambiar mi perfil, para resituarme son mínimas, pues en realidad lo que estamos haciendo es, pues eso, pues mantener unos servicios públicos que no aportan nada al ciudadano y que acabarán por medio. Bueno, pues ya que sacas el tema, Alberto, sobre el tema de la... Héctor, perdona, digo sí, que el tema de la colaboración
En Andalucía nosotros somos un ejemplo claro de que se puede mantener un servicio público con una colaboración privada. Nosotros, por ejemplo, ahora mismo estamos dando citas para incluso menos de una semana a la gente que atendemos. Yo creo que sí, que no todo es... que yo no entiendo esa dicotomía entre todo tiene que ser público o todo tiene que ser privado. Yo creo que hay posibilidades intermedias que pueden ser bastante eficaces. Realmente lo pienso. Lo que pasa que habría un poco que, claro, definir qué entidad privada, porque una empresa de trabajo temporal es una cosa y una agencia de colocación sería otra, ¿no? La empresa de trabajo temporal contrata a la persona y después la pone a disposición de la empresa. La agencia de colocación puede ser también sin ánimo de lucro. Pero ¿no pensáis que esa colaboración al fin y al cabo se puede convertir en lo que siempre se convierte, que es subvencionar a una empresa por trasladarle colectivos fácilmente empleables de los servicios públicos y que los servicios públicos se queden con colectivos difícilmente insertables? ¿No ¿Cómo veis eso? Eso puede ser un... Absolutamente. Eso es un error del planteamiento que se está haciendo en el programa de colaboración público-privada. Se exige que sea, la dicotomía ETT, se exige que sean agencias de colocación reconocidas, pero por lo menos hasta ahora no tenemos ningún documento donde digamos que más allá de que van a cobrar más por ser jóvenes o van a cobrar más por tal, van a atender a colectivos diversos en función de su situación de desempleo. Absolutamente. Eso es un déficit de lo que hemos programado para colaborar con el sector público privado. Claro, hombre, es que lo que no puede ser es que privatizar signifique que voy a centrarme en los colectivos que en principio son más fácilmente insertables, porque sería todo lo contrario. Si se privatiza y suponemos que lo privado es más eficaz y más eficiente, pues habría que centrar esos recursos más eficaces en los colectivos de más difícil inserción. Y supuestamente, si lo público es lo que peor funciona, que se queden con los a priori, porque claro, eso es muy relativo, ¿no? Claro, y además, Colectivos de mayor fácil inserción. Pero no sé yo hasta qué punto eso va a ser realmente. Yo creo que es en teoría, que las cosas en teoría son muy bonitas. El problema es lo que sostenemos que puede ocurrir realmente. Es que la teoría ya no es bonita. Yo lo que digo es que la teoría ya no es bonita. Claro. Lo que se ha diseñado en la teoría ya no tiene ningún planteamiento de este tipo. Sencillamente nos centramos no en resolver los problemas, sino en maquillar los números. Entonces, financiamos que estas empresas vayan a contratar a una persona joven y le damos un poquito más de dinero. Esto es lo que es. Pero en ningún momento se ha planteado un ámbito de colaboración en el que la entidad pública, que tiene que solucionar un problema público y social, dice, digamos, más o menos qué es lo que debemos hacer. Eso por un lado. Y por otro, y me callo ya, que me parece una falta total de previsión de saber qué vamos a conseguir, más allá de que contraten a personas o no, que por supuesto que es importante. Pero si no tenemos claro qué es lo que aporta cada uno, va a ser muy complicado. Es evidente que de la empresa privada lo que necesitamos son sus clientes, que es lo que no tenemos en el servicio público. No necesitamos tanto que hagan acompañamientos de tal, si es que eso lo podemos mejorar nosotros, ¿no? Bueno, no quiero enrollarme, pero tenemos que tener claro qué es lo que aporta la parte privada, qué es lo que está aportando en otros países del entorno europeo. Coño, sus clientes. Y yo eso no lo he visto reflejado en ninguno de los procesos que se han iniciado este verano pasado. También como ya nos queda poquillo, no me gustaría tampoco soslayar las cifras que decía al principio, 450 desempleados por cada orientador en España, frente a Europa, que es unos 100 desempleados por cada orientador. Se ve que en Europa se concibe de que un técnico orientador, digamos, tiene que tener pocos desempleados. Así a nivel general, ¿estas cifras estadísticas son ciertas? ¿Vosotros veis que los servicios están saturados de gente y hay poco personal? totalmente. Ya te digo, totalmente. Yo lo he vivido tanto, bueno, en lo público como lo que hablamos en entidades que llevan algún proyecto de orientación. Estamos hablando de cifras de 400, 500 personas. Y bueno, al día no te digo, yo he llegado a ver en una oficina de empleo más de yo y el resto de mis compañeros en aquel momento, más de 300 personas al día. Y en los servicios de orientación está pasando lo mismo, ¿no? Sí es cierto que en otros programas, como os decía, que a mí son los que realmente me gusta, pero precisamente son los que no ahora. Esos programas donde tú llevas un número determinado de usuarios, ¿no? Entonces puedes, como fue, por ejemplo, acompañamiento a la inserción, ¿no? Y en Navarra incluso
otros proyectos que sí nos financiaron, ¿no? Donde tú llevas un grupo determinado de personas y si tienes, te centras en ellos, si tienes otra forma de trabajar, ¿no? Ujú. Bueno, así ya para entrando en la recta final del debate, ya como última reflexión, que también hay bueno, quedan dos reflexiones. La última pregunta, que retos, porque todos estamos mucho en el mundo 2.0, en el mundo de las redes sociales, en el mundo de la blogosfera. ¿Qué reto veis vosotros que tiene ahora mismo un orientador ante esta avalancha, ¿no? Porque ahora esto parece una burbuja. Aquí en España somos muchos de burbuja y ahora parece que hay muchos portales de empleo, mucho de todo, ¿no? ¿Qué reto veis vosotros que puede tener un orientador ante el 2.0? Porque lo que está claro es que conceptos como marca personal, que bueno, hace tiempo en el hangout que hicimos Alberti y yo lo comentábamos, el tema de marca personal, que a mí yo no era muy por la labor de ese concepto, pero es muy práctico y muy ilustrativo, pero desde luego se abre un campo nuevo. ¿Cómo veis los retos ante el 2.0? Alberto, empiezo contigo, que tú eres bastante activo también en las redes. ¿Cómo veo el reto del 2.0? Es que un poco en la línea que decía Juanma antes, ¿no? Que creo que es que no es un reto, es una inmensísima oportunidad para hacernos visibles en el momento más problemático del desempleo en el país. No hay un camino de vuelta en esto. Y no hay, desde mi punto de vista, a lo mejor como soy protagonista de ello, no hay mucho debate. No hay mucho debate. No, la economía digital no ha venido para irse, ni forma parte de una parte no sé, del resto de la economía, no. La economía digital es un todo. Y veamos qué retos, en este sentido, en cuanto a nuevas tecnologías puedan aparecer en los próximos años y cómo somos capaces nosotros para aprovecharlas. Yo los suelo comentar, sobre a mis jefes, ¿no? Yo ya a día de hoy tengo bastante más trabajo fuera del horario de oficina que en la oficina. Y el propio uso con las personas, te das cuenta lo que las personas pueden aprovechar de la tecnología, no solo lo que los orientadores aprovechamos de la tecnología, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un reto, sí, pero sobre todo es una oportunidad de oro para responder con un mínimo de eficiencia a la situación que estamos viviendo, ¿no? Yo quería añadir que recuerdo que cuando empecé a orientar yo no tenía ordenador para empezar. Entonces, para mí, todo lo que tiene que ver con el 2.0 lo que ha hecho es facilitar mi tarea muchísimo, el acceso a la información, el tratar con la gente. Yo realmente, para mí, no se trata de un reto ni de un problema, es todo mucho más sencillo. Eso sí, he de admitir que en un principio era bastante reticente. Yo por eso digo que he sido el último en entrar en este mundo porque era pero bastante reticente. Tengo que agradecer a mis compañeras y también a mi Horas, que bueno, es la persona que me asesoró, como que la que me orienta a mí dentro del programa Andalucía Orienta, Antonio, al que saludo desde aquí, que fue el que me metió en las redes sociales, el que me animó a estar en el blog y demás, porque realmente para mí ahora el trabajo es mucho más sencillo, porque sin la posibilidad de acceder a la información que muchas veces me viene de vosotros, os doy las gracias también por ello, sin esa información y completamente en serio, mi día a día sería muchísimo más duro. O sea que yo realmente creo que lo que ha hecho es facilitar la labor muchísimo. Vamos, no tengo la más mínima duda en ese sentido. Pues bueno, como última, Silvia, si Digo quieres, yo una bueno, última ¿queréis cosa comentar algo también al más? respecto, que muchas veces nos encontramos, yo por lo menos, no sé si lo compartís vosotros, con para mí ya un poco típica historia de, no, pero mi colectivo para eso no vale, ¿no? O esto no es para tal, ¿no? Entonces, muy brevemente, solo romper una pequeña lanza por aquellas orientadoras y orientadores que están trabajando en colectivos con serias dificultades económicas y que con un pequeño móvil podemos hacer un puente inmenso de llegada a los contenidos digitales, ¿no? Que también nos facilita esto. A veces, sin muchísimos recursos, yo muchas veces a las personas que no tienen casi recursos, pero que tienen eso, un pequeño móvil y tal, con un metabuscador de ofertas, ¿sabes? De repente hemos cargado de motivación durante un muy buen rato, ¿eh? Entonces, pero también animar a que, bueno, probemos pequeñas cosas, a ver qué pasa, ¿no? Bueno, ya para terminar, pues nos preguntaban las iniciativas. Bueno, parece que Silvia ha tenido un problema técnico, pero bueno, estamos ya terminando. Si vemos luz al final del túnel y si hemos tocado fondo con todo este tema de la crisis, del paro, que no sé si debemos dar esperanza o debemos, con los datos en la mano, o ser crudo. ¿Qué pensáis? ¿Hemos tocado fondo?
yo no me atrevería a dar una respuesta a eso. Lo que sí, no sé si sirve, pero lo que yo le digo a la gente cuando trato con ella es que si pensamos que de aquí a un año vamos a pasar de 6 millones de desempleados a 4, pues no creo que sea el caso, ¿no? Entonces yo no sé si de una forma un poco egoísta, lo que me centro es que cuando tienes una persona delante, en su caso concreto, ¿no? Y que sí que podemos pasar de 6 millones a 599.999, que te olvides de los números globales cuando estés luchando por tu situación personal y te centres en tu situación, en lo que puedes mejorar, en lo que puedes hacer. Y en ese sentido yo sí que doy esperanza porque gracias a la experiencia que tengo he visto que gente que incluso a priori tenía unas posibilidades de empleabilidad mínimas ha conseguido, pues porque se ha movido y ha hecho, vamos, y eso se ha centrado en su situación y en lo que va a hacer. Entonces, a lo mejor a nivel global no me atrevería, pero a nivel individual, sin duda ninguna. Me sumo a las palabras de Juan Manuel. Y además de sumarme, antes lo que habías mencionado tú del coro, Edulcoro, en su último post habla, bueno, al final pone un programa de la tele, de estos de cocina y tal, ¿no? Pero que es así, si podemos, yo creo que incluso es necesario hablar un poquito de lo mal que va todo y desahogarse y, en fin, pero al final la vida es tu realidad inmediata y tratar de actuar allí donde puedes actuar, ¿no? Y como bien dice Juanma, igual que se puede decir una cosa, es decir, yo he visto serios problemas en el mercado de trabajo que antes no veía, o personas con serios problemas en el mercado de trabajo que antes no veía. También es cierto que en la misma construcción yo continúo viendo personas que trabajan y se buscan la vida. Es una cosa que me ha resultado curiosa. Yo tengo personas que en sectores que prácticamente han desaparecido continúan trabajando. Entonces, bueno, en fin, y no voy a completar la respuesta porque realmente creo que sería yo un pelín negativo y voy a extrapolarlo de España, ¿no? Creo que estamos asistiendo a una dicotomía en el mercado laboral que es una evidencia en todos los sentidos y no sé cómo va a ser, pero creo que debemos luchar contra esa dicotomía. Pues bueno, pues muchas gracias a los Teo. Silvia ha tenido un problema técnico. Os agradezco desde luego vuestra participación. Y bueno, pues para terminar, yo lo único que quiero decir es como decía el politólogo, yo soy politólogo, estudio ciencias políticas, lo digo mucho porque como la gente confunde politólogo con político y pues siempre tenemos que estar diferenciando. Juan Carlos Monedero decía que hay que situarse no en un pesimismo, tampoco en un optimismo, sino en un pesimismo esperanzado o en un optimismo trágico. O sea, por un lado la cosa está muy mal, pero si no tenemos cierta esperanza o por lo menos cierta inquietud de que algo puede funcionar o que podemos cambiar algo, pues entonces apague y vámonos. Muchas gracias a todos los que habéis estado ahí y os emplazo a la semana que viene que tendremos otro nuevo hangout. Pues muchas gracias a todos. Oye, muchas gracias por toda la invitación, por todo lo que estáis haciendo. También quería agradecerle a Begoña Viña, que antes ha participado y que, en fin, es un respaldo en la red impresionante. Pero bueno, un poco a todos y de verdad que yo os agradezco muchísimo el trabajo que hacéis y que me invitéis a participar. Es emocionante. No, si los que estamos agradecidos somos nosotros, sobre todo de vuestra disponibilidad, de que gente como vosotros que siempre participáis nos estáis dando el apoyo desde el principio. El Profon surgió hace unos meses y estamos contando con vuestro apoyo activo. Vosotros dos nos habéis dado bastante apoyo, Silvia también, mucha gente, las iniciativas No Quiero Ser Portada de los Lunar Show y mucha gente que está en las redes que está apostando por nosotros. A nosotros nos emociona mucho contar con un apoyo tan fuerte. Y yo creo que esto es lo bueno de 2.0. Hablábamos de los retos del 2.0, la orientación, pero yo creo que lo mejor de 2.0 es conocernos entre nosotros. Yo he tenido la oportunidad de conocer a vosotros gracias a las redes y yo creo que por eso merece la pena estar en internet y sobre todo pues trabajar 12 o 14 horas de lunes a domingo como estamos, pero merece la pena sobre todo por el lado humano. Yo creo que eso es lo que hace esto que merezca la pena. Si no, pues lo que decíamos, sería para pagar e irse a no sé dónde. Venga, pues nada, pues muchas gracias y ya nos vemos la próxima. Hasta luego. Gracias, hasta luego.